Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón y este es un nuevo episodio de Micromundos, un podcast de actualidad. No puedo hacer la introducción demasiado larga, según me recomiendan los que saben de podcast, pero de todos modos vamos a hacer un poco una excepción. La primera es que cambié de lugar donde voy a grabar los podcasts. En realidad esta es una prueba que estoy haciendo. Después ustedes cualquier cosa me dicen si les gusta más esta locación o la otra. Yo estaba en mi escritorio que está detrás mío. Lo que pasa es que es medio incómodo porque el escritorio en sí es un poco angosto, con lo cual me dificultaba. Entonces, de mi escritorio pasé al comedor diario de mi casa, porque tenemos una casa un poco repartida. Mi mujer es arquitecta y entonces es una casa de acuerdo a las zonas de influencia de cada uno de nosotros. Y esta es mi zona de influencia, el escritorio y la cocina. Bien, dicho esto, espero que les guste. Yo estoy un poco más cómodo porque tengo más lugar para moverme. Acá tengo mi iPad, como aparecen todos los streamings de ahora que tienen un iPad o un dispositivo. Yo no quiero ser menos, también lo tengo, pero voy a ver si lo uso. Y por supuesto tengo el micrófono que me recuerda a mis días de radio, porque necesito tener el micrófono al lado, perdónenme. Bueno, a ver, yo hay dos pilares con los que me gustaría hacer el análisis de este episodio. Por un lado, y es digamos, la figura más importante de los últimos días es, para mí, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Me parece que Caputo, además de ser ministro de Economía, además de tener que vender la Argentina, yo le reconozco a Caputo, si bien no estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que dice, yo lo que le reconozco al tipo, me parece que, digo, uno puede tener un montón de reparos con él, con lo que hizo durante el gobierno de Macri, con lo que está haciendo ahora, que es bastante parecido a lo que hizo durante el gobierno de Macri, pero más allá de eso, yo lo que verdaderamente valoro de Caputo es que en un punto se está poniendo la Argentina al hombro. Está poniendo una gran parte del gobierno al hombro, un gobierno que está desquiciado por todas las internas y por todo lo que ya hemos hablado y lo que hablan los medios. Eh, y me parece a mí que eso es valorable, que trata de no meterse, trata de estar afuera de las internas. Como consecuencia de ello, me da la impresión que Caputo se ha convertido un poco en el vocero del gobierno, frente a Dorni, que ya no puede enfrentar una conferencia de prensa, porque obviamente lo único que se le va a preguntar a Dorni es sobre su famosa declaración jurada, que sigue sin presentar, aunque dicen que lo va a hacer la semana que comienza, veremos. Yo les voy a decir algo, abro un paréntesis acá sobre el tema Dorni. A mí ya a esta altura que Adorni presente la declaración jurada no me cambia absolutamente nada, porque todos sabemos que la declaración jurada de Adorni va a estar completamente dibujada, o que probablemente se acoja a la ley de inocencia fiscal. O sea que la declaración jurada para determinar si el tipo es chorro o no, no sirve como herramienta, a mi modo de ver. Así que, digo, más allá del tema periodístico, del tema mediático, es algo que no sirve. Volviendo a Caputo, creo que Caputo se ha puesto en un punto la vocería al hombro, esa vocería que no puede ejercer más el jefe de gabinete porque está sospechado de ser un ladrón, se la puso él al hombro. Y Caputo sabe cómo ir vadeando, me parece a mí, frente, digamos, ante sus limitaciones. Caputo es alguien que no sabe hablar en público. No lo digo esto de forma despectiva, no lo sabe hacer. Tartamudea, le cuesta, tiene poco vocabulario, le cuesta ordenar las ideas, pero me parece que su trabajo es encomiable en este sentido. Así que vamos a hablar de Caputo. Casi vamos a hablar todo el episodio de Caputo y de las inexactitudes de Caputo. Caputo tira datos que no son ciertos. Yo entiendo, o sea, la parte buena es entiendo que querés defender al gobierno, entiendo que lo tenés que hacer porque el gabinete es un desastre, entiendo que te lo pusiste al hombro porque el vocero del gobierno está acusado de chorro y lo único que me van a preguntar es cómo robó. En cambio ahora, digamos, Caputo tiene que salir al frente
y tiene que, digamos, defender al gobierno. El problema es que lo defiende diciendo, exagerando las cosas y además dando datos que no son ciertos. Y te los voy a ir contando uno por uno. Estamos en un momento muy especial porque estamos a pocos días del inicio de un nuevo Mundial de Fútbol, con lo cual la Argentina casi que entra en stand-by. Y no quiero pensar si a la selección argentina le empieza a ir bien, digamos, vamos a estar todos anestesiados durante el transcurso del Mundial. Esto al gobierno le viene más que bien. Si a la Argentina le fuera mal rápidamente en las primeras rondas, al gobierno no le va a venir bien. Pero digamos que yo no entiendo mucho de fútbol, mejor dicho, no entiendo nada de fútbol, pero da la impresión que la Argentina va a estar este, bien posicionada. No quiero romper ninguna cábala, por favor. Bien, con lo cual esto le conviene al gobierno. Después, digamos, como el otro eje de este episodio es, yo identifiqué 3 tareas que debería hacer Javier Milei para asegurar su reelección. Seguramente hay más, seguramente hay otras, pero yo al menos hoy identifiqué estas 3 tareas que se las voy a contar después. Antes, vamos, voy a pasar un video que ya probablemente lo hayas visto, pero no puedo dejar de pasarlo, porque es tan bizarro, ¿no? El de Sergio Iraeta, que es el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, un tipo que no conocía a nadie y que se hizo famoso por esto. No es fácil llegar al todo, pero como digo siempre, para llegar al todo tenés que empezar por algo. Y muchos algos hemos estado haciendo estos 2 años desde el gobierno. No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan. Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República de Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano. Empecé a aplaudir, así alguien aplaude. Hoy es una cuestión pura y exclusivamente actitudinal. No vamos a hacer los chistes que hicieron muchos colegas sobre el apellido de Iraeta y con qué rima, pero la verdad es que, digo, este señor, o sea, ¿de dónde sacan a los funcionarios de este gobierno? Este tipo no lo conocía nadie, no sé si es bueno, si es malo, qué habrá hecho, pero es un demente. Digo, realmente el tipo tiene un problema. O sea, no podés decir que le tenemos que poner flow a la Argentina. O sea, es un ridículo. En el medio de un acto público, pero Iraeta, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué es ponerle flow a la Argentina? Dice que los problemas de la Argentina se resuelven exclusivamente por una cuestión actitudinal. ¿Pero qué le pasa a este hombre? No es un tema... Señor, mira, hay un montón de gente que se está muriendo de hambre, que no tiene laburo, que la plata no le alcanza a fin de mes, y por más actitud y flow que le pongan, no morfa. Yo no sé quién le habrá dicho esto a usted, no sé tampoco quién es, de dónde salió, pero la verdad es que sería muy bueno que se dedique para aquello que le estamos pagando y no de más discursos, ¿no? Y mucho menos en tono de coaching ontológico, que de eso sabe bastante la mujer de Adorni. Así que, bueno, es buenísimo cuando el tipo se ve que le dice a un empleado, vos, no sé quién, empezá a aplaudir, para así todos aplauden. El tipo quiere que lo aplaudan, ¿no? El tipo, ¿vieron algún video alguna vez de Corea del Norte que aplauden todos al líder cuando entra el líder a un teatro, por ejemplo, o está en un desfile que todos lo aplauden? Obviamente obligados, porque además todos lo aplauden de la misma manera. Bueno, esto es lo mismo. Iraeta es de Corea del Norte. Nos infiltraron, un comunista. Bien, vamos a dejarlo a Iraeta, que seguramente
es muy probable que no volvamos a saber nada de él. Y vamos a ir con el primer corte de nuestro querido Toto Caputo. Pareciera que la gente está peor que en el 2023. Y eso no es así. Y esto es importante distinguirlo, porque a mí me hacen mucho ese comentario. Sí. ¿Qué le decís a la gente que... Sacalo inteligente. Yo puedo a la gente que no llega... No, déjame que te elabore esto, pero es un concepto importante. ¿Qué le decís a la gente que no llega a fin de mes y demás? Yo lo primero que digo es, definamos gente. ¿Cuál es la gente? ¿La gente es toda la gente? No. ¿Es la mayoría de la gente? ¿Es alguna gente? Porque yo te puedo decir un dato objetivo. Yo como ministro tengo que mirar los datos. Hay un dato objetivo, que es que salieron 12 millones de personas de la pobreza. Bien. Dice nuestro ministro de Economía y actual vocero del gobierno, vocero de emergencia del gobierno de Milei, que pareciera, dice Caputo quejándose de los medios, que la gente está peor que en el 2023. Y él dice, no, la gente no está peor que en el 2023, la gente está mejor que en el 2023, dice el amigo Iraete, iba a decir, el amigo Caputo. A ver, yo entiendo, hasta entiendo por qué el tipo hace lo que hace. O sea, entiendo por qué miente. Lo entiendo perfectamente. Tiene que vender la Argentina, tiene que, digamos, ir a la gente del Fondo Monetario que quiere que sigan aumentando impuestos, y decirle, no, mira, no voy a cumplir con lo que te prometí, perdóname, dame un waiver. Entonces yo lo entiendo el tipo, es perfecto, pero, digamos, pero a mí no me molesta que Caputo mienta, no me molesta, para nada. Entiendo que es parte de su laburo. Mi único temor en serio es que Caputo se crea lo que está diciendo. Porque si Caputo se cree lo que está diciendo, estamos en un problema. Ahora, si Caputo hace esto para la tribuna, para la gilada, como quiera llamarlo, y él sabe cuál es la verdad y es consciente de cuál es la verdad, no tengo problema. Está todo muy bien. Porque si el tipo... esto es lo que se acuerdan cuando el kirchnerismo fraguaba los datos del INDEC, los datos de la inflación. Yo decía lo mismo. Yo decía, bueno, si el kirchnerismo quiere hacer esto, que está muy mal, que lo va a hacer. Ahora, a mí lo que me preocupa es que ellos no sepan la verdadera inflación. Porque si ellos no saben la verdadera inflación, no pueden solucionar el problema. Entonces yo quiero pensar que Caputo conoce las verdaderas cifras. A ver, ¿por qué digo, y perdónenme los libertarios que escuchen, los que vean, que digamos, la gente está peor? Bueno, en primer lugar, mirá esta curva, esta gráfica que te estoy mostrando. Esto es la evolución de la morosidad en la Argentina. Si la gente está mejor, ¿a vos te parece que la morosidad va a aumentar? Me daría la impresión que si la gente está mejor desde el punto de vista económico, la morosidad va a descender. La mora en préstamos a hogares otorgados por bancos volvió a subir y alcanzó el 12% en el mes de abril. El 18 es la suba mensual, es la 18 suba o 18ª suba mensual consecutiva y el nivel más alto de morosidad en 2 décadas. Según la consultora 1816, que es una de las consultoras más prestigiosas y que más está de moda ahora, ya hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito con más de 90 días de atraso. La mora de las familias era apenas del 2,5% en octubre del 2024, a poco tiempo que haya asumido Milei. En un año y medio se multiplicó casi por 5. Esta información surge de 1816 y del Banco Central. ¿A vos te parece que si la gente está mejor va a dejar de pagar? A mí me parece que no. Pero si esto, digamos, no lo crees, pues decís, bueno, la gente es un irresponsable gastando la plata y gasta más de lo que recibe. Resulta que acá hay otro gráfico que me parece que es bastante gráfico casualmente, acerca de la evolución del consumo de leche fluida. La leche fluida, la leche que viene del sachet,
la leche más común, o sea, leche. No estoy hablando de ninguna otra cosa más que de leche. Bueno, estamos, a ver, el mercado lácteo atravesó lo que los conocedores del sector llaman un primer gran bache, que fue el primer semestre del 2024. Luego de la devaluación del 2023 que llevó a cabo nuestro amigo, el ministro de Economía, Luis Caputo. Y obviamente allí hubo un salto inflacionario y las ventas de leche fluida se derrumbaron. Esto es, básicamente, lo podemos ver en el gráfico que les estoy mostrando. Después hubo una recuperación a mediados del 2024 y hasta fines del 2025. A partir del segundo semestre del 2024 y durante gran parte del 2025, el sector experimentó lo que llaman un rebote técnico. Y después, el primer cuatrimestre del 2026, de este año, ahora, ¿no? El primer cuatrimestre de enero a abril de este año, bueno, volvió a encender las alarmas del sector, dice el Observatorio Lácteo, y resulta que, según la Dirección Nacional de Lechería, a abril del 2026, muestran que las ventas en el mercado interno cayeron el 1,5% en volumen general y un 2,1% específicamente en leches fluidas, ¿no? Y además agregan que el deterioro de los ingresos reales volvió a enfriar la demanda, registrándose en abril del 2020, registrándose una caída mensual del 4,7%. Todos estos son informes de la OCLA, que es el Observatorio de la Industria Láctea. Es decir, que lo que dice Caputo, que la gente está peor. O sea, yo lo lamento por lo que dice nuestro amigo Caputo, pero la gente está mal. El consumo masivo cayó el 3,8% entre abril del 2025 y abril del 2026. ¿Qué más tengo por aquí? Según la Unión Industrial Argentina, la actividad industrial cayó un 0,7% de manera interanual y mensual el 0,4%. O sea, de abril del 2025 a abril del 2026 cayó el 0,7% la actividad industrial. Y de abril del 2026 a marzo del 2026 cayó un 0,4%. Y Caputo dice que la gente está mejor que en el 2023. Yo lo entiendo, está muy bien y entiendo que tenga que defender la Argentina, pero me parece a mí que, que lamentablemente los datos que está diciendo son absolutamente incorrectos. Pero tenemos más datos incorrectos y tenemos primero otro corte de nuestro ministro de Economía. Pero la evidencia empírica no muestra lo que refleja el periodismo. O sea, nosotros estamos en récord de exportaciones, estamos en récord de consumo, ¿sí? Vos me dirás, no, pero el consumo en el supermercado, sí, bueno, miralo, en Mercado Libre subió un 20%, en el hot sale subió un 19%, o sea, cambiaron las condiciones también de consumo, pero la realidad te muestra que hoy estás en récord de exportaciones, récord de consumo, la economía creciendo, los salarios los salarios informales fuertemente arriba de la inflación, los salarios formales empatados contra noviembre del 2023, 115.000, 130.000 puestos de trabajo más, es algo, por más que sean en el sector informal. Me faltaba una parte, discúlpenme, antes de meterme en este corte. Caputo dice también que sacaron, ¿cómo se llama? Que sacaron 12 millones de personas de la pobreza. Eso es mentira. Caputo no cuenta que la pobreza la subieron ellos cuando devaluaron y subieron la pobreza a un nivel que jamás había tenido. Entonces, la cantidad de gente de la pobreza que sacaron jamás fueron 12 millones, ¿no? Según
lo que dice el INDEC en el segundo semestre del 2024, luego de la devaluación y ese fogonazo inflacionario como se lo llama ahora, la pobreza había trepado por encima del 50%. Eso es Caputo, las medidas del ministro. Los datos oficiales más recientes, correspondientes al segundo semestre del 2025, muestran que la pobreza bajó al 28,2%. Ellos la hicieron subir y después la bajaron. ¿Cuál es la reducción real? Según chequeado, si bien es una caída muy significativa de casi 10 puntos porcentuales interanuales, la proyección a la población total del país significa que unas 13 millones de personas en total siguen bajo la línea de pobreza. En definitiva, el gobierno, que es un numerazo, lo que voy a decir, sacó de la pobreza real entre 4 y 4,5 millones de personas. Pero no sacó 12 millones de personas como dice el ministro de Economía. Sacaron 4 millones, en el mejor de los casos, 4 millones y medio, que es espectacular. A ver, es espectacular, realmente. No se puede decir otra cosa. Esa parte. Ahora, no entiendo cuál es la necesidad de tener una cifra completamente exagerada y distorsionada. Yo espero, insisto, que Caputo sepa la verdad, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar el segundo corte de Caputo donde dijo varias cosas, ¿no? Dijo que el consumo está volando, dijo que Mercado Libre tiene el 20% o el comercio electrónico, el 20% de las ventas. Bueno, el consumo masivo no está volando, todo lo contrario, el consumo masivo está cayendo. Insisto con esto, espero que Caputo lo sepa. A ver, vamos con Mercado Libre, que es como la empresa emblemática de este modelo. Las ventas de Mercado Libre representan aproximadamente entre el 15 al 20% del comercio electrónico total, pero representa entre un 10 y un 12 del comercio masivo, del consumo masivo. O sea, no representa el 20, como dice Caputo. Después Caputo dijo también que los salarios informales le venían ganando a la inflación y que los salarios formales estaban ahí, empatando. Bueno, en realidad cuando consultas el INDEC, por un tema metodológico, es exactamente al revés. Los salarios informales están debajo, están perdiendo frente a la inflación, y tengamos en cuenta que los trabajadores informales en Argentina representan el 40% de la población económicamente activa, y son los salarios formales los que están ganando. Ahora, fíjate una cosa interesante, hacia el final del video, ¿no? El ministro dice algo así como, bueno, se crearon 130.000 puestos de trabajo, bueno, informales, admite. Es decir, que estamos teniendo una reconversión de la economía argentina. Vieron que ahora todos hablan acerca de que la Argentina o la economía argentina está sufriendo un proceso de reconvención, ¿no? Que se está reconvirtiendo. No sabemos en qué todavía se está reconvirtiendo. Probablemente para muchos en las provincias que tienen energía se reconviertan para bien y en el resto del país se reconviertan para mal. Pero en todo caso, lo que estamos viendo, cuando el propio ministro dice, bueno, se crearon 130.000 puestos de trabajo informales, está admitiendo, sin decirlo, que lo que estamos viendo es una precarización de la economía, es una precarización de las condiciones laborales, porque no es lo mismo estar en blanco en una empresa que estar laburando en negro, aun cuando desde la óptica de Caputo te pagan fenómeno. Entonces me parece a mí que si la reconversión es en una precarización de la economía. Y esto, digamos, es algo nuevo, que uno siempre había escuchado que los gobiernos querían luchar contra la economía en negro, contra los trabajadores no registrados. Bueno, ahora parece que ese ya no es un problema, sino que se toma como un logro del gobierno que
se creen trabajos informales, se creen puestos de trabajos informales. Digo, y yo me acuerdo, hace bastante tiempo, cuando el ministro, perdón, el ex socio o socio de Caputo, el presidente del Banco Central, Bausili, decía que su modelo de país era Perú. O sea, yo no quiero ser Perú. Vos tampoco creo que quieras ser Perú. Perú tiene el 65% de la gente negro. O sea, vamos a eso. Tiene una inestabilidad política fenomenal. Es cierto que Perú tiene una estabilidad económica impresionante, pero esa estabilidad económica es todo el mundo sojuzgado, o la gran mayoría de los peruanos sojuzgados. Yo no quiero ser Perú, con el mayor de los respetos por los amigos peruanos. Así que, bueno, esto es algo que yo eh, quería comentar, esta nueva función del ministro de Economía vocero. Y quiero cerrar este capítulo económico con un tramo de una entrevista que dio Emanuel Álvarez Agis a Econojournal, que es un sitio especializado en temas energéticos, que es muy interesante, que creo que lo dirige Nicolás Gandini, un periodista espectacular de energía que sabe un montón. Bueno, escucha, mira qué dice Emanuel Álvarez Agis sobre las dos Argentinas. La Argentina de cara chica, como los dólares, y la Argentina de cara grande. Decime qué gobierno te imaginás con una ideología tan fuerte y también con unas agallas tan grandes como para desarmar el régimen de Tierra del Fuego. El gobierno de la Libertad Avanza puede desarmar el régimen de Tierra del Fuego. Lo que nunca me imaginé es que iba a multiplicar y que me iba a armar tierras de fueguitos por todos lados. ¿Qué vamos a decir dentro de 8 años cuando haya un data center en Chubut? No pague IVA, no pague aportes y contribuciones, pague alícuota quebrada de ganancias y no deje nada en la provincia. El dólar nuevo y grande. Hay una Argentina libertaria. Y para el dólar cara chica están los impuestos de hace 150 años, me parece que empieza a generar una asimetría. Estás diciendo un montón de empresarios se están casando en el zoológico, al mismo tiempo de que estás armando un zoológico cerca de la cordillera. Me pareció espectacular la comparación. Estamos yendo a eso. Cuando te dicen hay una economía que crece en 2 velocidades, bueno, estamos yendo a la economía de cara chica, la que Caputo dice, qué bueno, se crearon 130.000 puestos de trabajo, aunque sean informales, lo celebra como un logro de su gestión. Y después tenemos la Argentina de cara grande, que es la Argentina probablemente de Neuquén, la Argentina del litio, la Argentina del petróleo, que no está mal. A ver, tenemos que entender que eso está bien y que aún si el día de mañana se va Milei, no tenemos que decir, bueno, esto es una porquería, como hacía el kirchnerismo con el campo. No, pero tenemos que integrar todo. No tenemos que hacer dos países. Lo que Milei está haciendo con Caputo son dos países. El país de cara grande y el país de cara chica, como bien lo decía Álvarez Agis. Bien, yo les dije al principio que para mí el presidente, si quiere asegurar su reelección, tiene 3 tareas que cumplir. Son 3 tareas complicadas, son 3 tareas que van, digamos, a poner a prueba su temple y su carácter. Uno lo ve a Milei, ¿no?, como un tipo muy decidido, agresivo, muy seguro. Yo no lo veo así. Sí entiendo que el imaginario popular lo ve de esa manera. Yo creo que Milei no es eso. Porque si no, otro hubiera sido, por ejemplo, la resolución del tema Dorni. Pero voy a arrancar justamente por ese tema. Yo creo que una de las tareas que tiene que resolver el presidente, si es que quiere tener la reelección, es resolver la interna del gobierno, básicamente entre Santiago Caputo y Karina Milei, su hermana. En algún momento el presidente va a tener que optar por uno de los dos. Todo el mundo con 2 dedos de frente que conozca un poco a este gobierno entiende que esa opción se inclinaría por su hermana. Y va a tener que dejar de lado a su hermano de la vida, ¿no?, que viene a ser Santiago Caputo. Pero esa interna, que hoy está apaciguada, que hoy está disimulada, que hoy está en una tregua, tiene que terminar. Si no termina, tarde o temprano el presidente va a tener un problema y el único que puede resolver esa interna es el propio
Javier Milei. O sea, la única interna que Milei debe resolver y que no puede esquivar es esta. Porque el resto de las internas las puede resolver, por ejemplo, Karina Milei. O, en algún caso, Caputo, pero básicamente Karina Milei. Ahora, Karina Milei no puede resolver una interna donde ella es parte. La tiene que resolver ¿quién? Su hermano, el presidente. Así que esta es como la primera, diría yo, tarea. No están en orden. Digo, arranqué por acá porque puede haber arrancado por cualquier otro lado. Bueno, pero esto tiene que ser resuelto. Entiendo yo que Adorni tarde o temprano se va a ir del gobierno, más allá de lo que dibuje en su declaración jurada, debe irse del gobierno porque siempre va a ser un hazme reír, ¿no? O sea, esa es la primera cosa. La segunda tiene que ver con Mauricio Macri. Mauricio Macri está jugando el juego que juega siempre, que es, bueno, voy un poquito, no, voy a un acto, me juego al bridge, vuelvo. Tiene una declaración que parece que quiero ser candidato, pero después mando a 2 o 3 personas de mi confianza a decir que no quiero ser candidato, que no voy a jugar, y entonces aparece María Eugenia Vidal que dice, sí, no, en realidad mi presidente, bueno, ese juego ya lo vimos de Macri. O sea, Macri se repite, ya está, ya lo vimos, qué sé yo. Macri puede llegar a ser presidente. Bueno, en la Argentina puede pasar absolutamente cualquier cosa. Pero, uno diría que Macri tiene más posibilidades de hacer daño que de ser presidente, ¿no? Macri tiene legisladores que le siguen respondiendo, gobernadores que le siguen respondiendo, y que si él divide el voto de la derecha, Javier Milei tiene un problema. Y para que eso no pase, por primera vez, me parece a mí, por primera vez, que Macri puede estar en una suerte de posición de fuerza. Y hay otro factor importante. Hay mucha gente del PRO, no hablo de dirigentes ni de funcionarios. Este gobierno está plagado de gente del PRO, ¿no? De funcionarios del PRO. O sea, el medio gabinete o todo el gabinete es del PRO. Pero esos, digamos, ya dejaron de ser del PRO. Vamos a tomarlo así para hacerlo más fácil. Pero digo, hay mucho votante que realmente estima a Mauricio Macri, que lo sigue estimando y que lo ve frente a lo que es Milei, a las actitudes de Milei, a los insultos, a las agresiones, a toda esta cosa no bizarra y decadente que tiene Milei, lo ve a Macri como un verdadero republicano. Y en rigor de verdad, Macri, durante su presidencia, en ese aspecto se ha comportado muy bien. Por ejemplo, es alguien que no persiguió a los medios. Entonces hay mucha gente del PRO que votó a Macri porque, bueno, iba en una segunda vuelta y no quería hacer absolutamente nada con Massa y votó a Milei, pero que dice, che, a mí Milei, no sé, me parece a mí que se va de mambo, se pasa a 7 pueblos, y esa gente, si le ponen el día de mañana, no sé, jugar a Macri o un candidato que esté con el beneplácito de Macri, ¿no? Donde Macri se convierte en una suerte de kingmaker, bueno, apoyaría a ese candidato, dividiría el voto de la derecha. Y eso sería un problema, ¿no? Para Javier Milei. Porque Macri, insisto con esto, Macri puede hacer daño. Yo no sé si Macri quiere volver a ser presidente o si quiere vengarse de Milei generando, armando un candidato nuevo. Creo que para que Milei llegue a un acuerdo con Macri es fundamental la ciudad de Buenos Aires. O sea, el primer punto del contrato es arreglar la ciudad de Buenos Aires. Y ahí yo no creo que Macri, Mauricio, quiera ceder la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión del PRO, y creo, es uno de los pocos bastiones que le quedan al PRO, con lo cual de movida, la primera discusión es, che, yo me quiero quedar acá, quiero que Jorge Macri, mi primo, sea reelecto, más allá que a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires están muy disconformes con la gestión de Jorge Macri porque la ciudad le queda grande, o sea, la ciudad de Buenos Aires no está buena, no está linda, no, digo, yo lo digo y si no te gusta lo lamento. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta, desde el punto de vista vecinalista, era 10 veces mejor que la de Jorge Macri. 10 veces mejor. Bien, entonces,
tenemos que tiene que arreglar la interna entre Carina y Santiago, tenemos que tiene que negociar con Mauricio Macri, y finalmente, y esto tiene que ver con toda la primera parte de este episodio, el tercer punto, uno de los más importantes, le tiene que poner plata a la gente en el bolsillo. No sé cómo, por ejemplo, no debería pisar las paritarias, debería ir más lento, como ya vienen siendo más lentos los ajustes tarifarios, debería, digamos, ir generando las posibilidades de hacer otras cosas, para que la gente tenga plata en el bolsillo. Llamale plan platita de Milei, no sé el mecanismo, la verdad que no lo conozco. Ahora, la gente tiene que tener más plata en el bolsillo, porque si no va a ser un problema. Y Caputo, yo no tengo el corte ahora, pero seguramente habrán escuchado que Caputo, durante una reunión con gente del sector financiero, dijo algo así que la campaña del 2027, que yo creo que va a arrancar después del Mundial, bueno, que esa campaña va a ser atípica, porque por primera vez la economía se iba a llevar puesto en la política, ¿no? Claro, él lo decía yo creo que nunca en realidad la economía se lleva puesta en la política, pero bueno, eso no importa, no voy a entrar en eso ahora. Lo que decía esto Caputo, como diciendo los logros de la economía, de acuerdo a los que a los de él no son para mí no son tantos como él lo dice, pero bueno, los logros de la economía van a ser tan potentes que se lleva puesta la política. Obviamente, ¿no? Esto lo trasladamos al riesgo Cuca y todo lo que les gusta a estos. Yo creo que si la gente no tiene más plata en el bolsillo, verdaderamente la economía se va a llevar puesta la política, pero en otro sentido. No, en el sentido contrario al que quiere el ministro. Así que aquí están las tres tareas que para mí tiene que hacer el presidente, ¿no? Terminar con la interna, resolverla, arreglar con Macri un acuerdo, o sea, que Macri quede dentro del espacio de alguna manera, y finalmente ponerle plata al bolsillo a la gente. Si la gente no vive mejor y la gente está peor que en el 2023, o gran parte, seguramente hay ganadores, seguramente el tipo que labura en Neuquén, en una plataforma petrolera, está mucho mejor, bien, pero la gran mayoría está mal, está peor. Con lo cual, es difícil pensar, pero puede pasar, pero que alguien diga, che, vivo peor, la estoy pasando muy mal, perdí el laburo, pero además te voto para que sigas haciendo lo que venís haciendo. Me cuesta creerlo. Es como cuando Caputo dice, la gente está mejor, pero la gente debe cada vez más plata. Pero no, está mejor, pero la gente consume cada vez menos leche. Es raro eso, ¿no? Que uno tiene más plata y que consume gin, whisky importado, está consumiendo la gente en vez de consumir leche. Es rarísimo el análisis, no se sostiene. Así que yo diría que son estas tres tareas muy complicadas, pero que sin lugar a dudas pueden ser resueltas. Vamos a ver qué pasa con el peronismo. Estamos analizando la derecha. Yo creo que acá hay dos candidatos que ya están puestos. Uno es el presidente y el otro es Axel Kicillof. Y probablemente haya otros dos candidatos. Va a haber un montón, pero me refiero importantes. Uno puede ser alguien Macri o alguien puesto por Macri que divida el voto de la derecha, y una expresión probablemente del peronismo un poco más derechoso, un poco más conservador, que probablemente venga de las provincias, ¿no? Probablemente de la zona centro. A eso me refiero. Me parece que esos cuatro segmentos, esos cuatro grupos, son los que van a estar disputando verdaderamente la elección. Hasta acá llegamos con este episodio. Mi nombre es Martín Pitón, espero que les haya gustado. Ya saben que nos pueden recomendar, nos pueden poner 5 estrellas, darnos un like, que siempre nos viene bien, y de cuando en cuando también invitarnos con algún cafecito que nos ayuden a financiar este proyecto que nos encanta y que espero que ustedes disfruten viéndolo, así como nosotros disfrutamos haciéndolo. Y bueno, y contame en algún mensaje, si podés, si tenés ganas, si te parece mejor esta locación o la anterior. Gracias y hasta la semana que viene.